Buenas tardes, hermanos, espero que anden bien. Hoy un día ventoso, está feo, pero está lindo para compartir la palabra del Señor. Y hoy quiero traer una reflexión que habla de lo que estamos viviendo hoy en día, de que estamos rodeados de malas noticias, de que la pandemia nos agolpa, que no nos deja reunirnos, que no nos deja salir como estábamos acostumbrados a salir el año pasado, antes de la pandemia. Y quiero traer una palabra que nos haga reflexionar de la postura que nosotros tomamos frente a las decisiones difíciles, de la postura que nosotros tomamos cerca de las situaciones que vienen a nuestra vida y que hacen la diferencia. Y quería traerles una palabra que está en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 16, del versículo 16 en adelante. Y dice así, aconteció que mientras que íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoselos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la ciudad, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Bueno, esta historia relata los hechos que pasaron con Pablo y con Silas mientras iban a una reunión de oración. Ellos venían caminando, venían haciendo sus vidas como venían acostumbrando a hacerla, y de repente se presenta una situación en donde a Pablo le molestó mucho. Una muchacha que tenía el espíritu de adivinación decía la verdad, pero los estaba provocando para que ellos tomasen una decisión que no tenían que tomar. Y Pablo no soportó más y sacó a ese demonio, y eso desencadenó un suceso de cosas que los terminaron poniendo en la cárcel. Esa muchacha le daba mucho dinero a sus patrones, a la gente que contrataba su servicio, porque para parafrasear un poco la situación, esta mujer les daba los números del 5 de oro a esa gente. Entonces les hacía ganar mucho dinero, les hacía prosperar en las cosas que ellos hacían. Y Pablo, al sacar ese espíritu de la muchacha, se le terminó la suerte a esa gente. No aguantaron y los metieron en la cárcel. Pero acá está la verdad de la situación. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Valga la redundancia, en esta situación. ¿Qué fue lo que cuál fue la postura que ellos tomaron en esta situación?
se pudieron haber quejado, pudieron haber dicho: Señor, te fuimos a servir, y terminamos golpeados, terminamos en la cárcel por una injusticia. Y mire en el versículo 24 dice: el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En aquella época las cárceles no eran como las de ahora, que tienen un piso, 2 pisos, 3 pisos. En aquel entonces las cárceles eran en bajada hacia adentro. Era como una cueva, y ahí hacían las celdas y los metían ahí a los presos. Y en ese momento los que lo metieron preso dijeron a la celda de más abajo: y se pónganlo en el calabozo de más adentro, y le aseguraron los pies con grilletes. No solamente los metieron en el calabozo, en el de más adentro, donde había más humedad, donde las necesidades de los otros presos bajaban hacia la cárcel de más adentro, hacia la celda que estaba más adentro, se escurría todo eso hacia allí, y se quedaba ahí. Y Pablo y Silas estaban metidos en esa situación. Y no solamente eso, sino que le dijeron: encarcélenle en los pies también, pónganle en grillete en los pies, no vaya a ser cosa que se escapen. Y Pablo tomó una decisión, tomó una actitud que dice acá en el versículo 25, dice: pero, ese pero es importante, porque muestra que a pesar de lo que estaban viviendo, ellos no se quedaron callados. Tomaron la actitud que tenían que verdaderamente tomar. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Esta fue la actitud que ellos tomaron en frente a los problemas. A ellos le sacaron la libertad. Es un paralelismo que podemos hacer hoy en día. Antes teníamos libertad para hacer muchas cosas, hoy no la tenemos. Los metieron presos en un lugar en donde no se merecían estar. Y hoy muchas personas están presos en sus hogares, están presos de situaciones que son injustas, y le ataron los pies y las manos. Pero hay algo que no pudieron atar en ese momento, y fue la boca y el corazón. Pablo no se quedó callado, dijo: no importa la situación, no importa lo que estemos pasando ahora, yo voy a cantar. Yo voy a cantarle al Señor, voy a poner mi corazón alegre, aunque la situación me pueda demandar lo contrario. Podría estar triste, podría estar renegando, podría estar pasando un montón de cosas por la cabeza de Pablo y de Silas, pero ellos decidieron poder hacer algo distinto, algo que a ellos les diera esperanza y le incentivara de corazón. Cantaron himnos y alababan al Señor, y dice que los presos los oían. Esa es la actitud que verdaderamente debemos tomar. Pero hay otra clase de personas que toman otra actitud frente a los problemas. Y quiero llevarlos al libro de Jonás. En Jonás, el capítulo 4. Jonás era un profeta que el Señor lo mandó a una ciudad llamada Nínive, y le dijo que fuera a profetizar allí para que el pueblo de Nínive se arrepintiera de todo lo que está haciendo. Y Jonás, sabiendo que el Señor era tardo para la ira y era misericordioso, sabía que esas personas se iban a arrepentir y que iban a cambiar de parecer.
Entonces, él escudándose en eso, no quiso ir hasta allá. Pero el Señor lo llevó igual, de otras maneras, con otros métodos, pero lo llevó igual. Y lo que yo quiero resaltar es la actitud que tenía Jonás en frente a los problemas. Y ahí en el capítulo 4 del libro de Jonás, en el 8 dice, versículo 8, dice: y aconteció que al salir el sol, preparado Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Ni en punto de comparación tiene una historia con la otra, porque Jonás no estaba preso, Jonás no estaba en la cárcel de más adentro, Jonás no tenía los grilletes puestos en los pies, a Jonás no le sacaron la libertad. Estaba enojado porque el pueblo de Nínive se había arrepentido y le había hecho caso a la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos situaciones en nuestra vida que en comparación a otras personas no es nada en lo que nos pasa. Y tomamos la actitud de Jonás de quejarnos, de maldecir, de decir ¿por qué me pasa esto? De hacer de algo pequeño algo grande y culpar a Dios y querer morirse, porque dice: me molesto mucho y hasta la muerte. Yo creo que Jonás no estaba pensando mucho en las palabras que salían de su boca, ni estaba pensando tampoco que lo que lo rodeaba no era para tanto. Sin embargo, el corazón de Jonás estaba mal. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es meditar en estas dos posturas que podemos tomar nosotros frente a los problemas. De cantar, de alabar al Señor, de glorificar a Dios en medio de nuestros problemas, o tomar la postura de Jonás, que a pesar de los problemas, de las cosas que pasen, se queja, está en desacuerdo con lo que le pasa y desea morirse. Esta palabra habla de lo que nosotros podemos hacer frente a los problemas. Y lo otro que quiero resaltar es que hace Dios con las actitudes que nosotros tomamos. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con nuestra actitud de gratitud o con nuestra actitud de maldecir, de quejarnos, de queja constante? Y acá en los mismos pasajes de Hechos 16, con lo que pasa con Pablo y con Silas, vemos algo muy interesante, que ellos decidieron cantar, que ellos decidieron adorar, que ellos decidieron orarle al Señor, y dice que los presos los oían. La gente que nos rodea escucha lo que nosotros estamos haciendo, porque la gente no ignora de quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Que alguien que no sea un hijo de Dios, una persona que se confiesa ser cristiano, maldiga, insulte, diga cosas que de repente no están bien, es normal. Pero que un hijo de Dios frente a los problemas que se presentan en nuestra vida empieza a maldecir, empieza a decir cosas que van en contra de lo que nosotros creemos, la gente lo nota, la gente lo ve, la gente puede percibir que eso no está bien. Y este no fue el caso de la excepción a la regla. Dice que los presos los oían. Entonces vino de repente un gran terremoto
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y quiero frenar un poquito en este versículo, que una de las cosas que trae que nosotros podamos adorar y glorificar a Dios es la libertad para otros. Podemos bendecir a quien nos rodea. Si el que nos rodea ve que nosotros en los problemas adoramos, estamos contentos, estamos alegres, estamos confiando en que en el poder de Dios nos puede sacar, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pueden percibir eso y nosotros podemos ayudar en cierta manera a quien nos rodea. En este caso puntual dice que las puertas de la cárcel se abrieron y los grilletes se soltaron. Qué lindo saber que en el medio del problema Pablo y Silas cantaron, adoraron y los grilletes se cayeron, la puerta de las cárceles se abrieron y pudieron tener una libertad momentánea. ¿Por qué digo momentánea? Porque la historia sigue y dice que ningún preso se fue de ahí, porque tuvieron ese encuentro que tenemos que tener nosotros con el Señor. No hicieron lo que haríamos nosotros con nuestra viveza criolla, de que si el día de mañana estamos en una situación y tenemos una bendición momentánea, podamos tomar malas decisiones y aceptarlo, esa bendición, pero que esa bendición va en contra de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente que estaba ahí, que al escuchar esos himnos aceptaron al Señor en su corazón, pudieron recibir esa bendición de parte de Dios. Estaban presos todavía y al abrirse las puertas ellos podían haber dicho nos vamos, y sin embargo se quedaron ahí y le trajeron paz al carcelero, porque el carcelero se la vio venir, dijo se van todos y a mí me cuelgan. Y unos versículos más abajo el carcelero quiso matarse, literal quiso matarse, y Pablo le dijo no te mates porque nadie se va a ir de acá. Y eso es lo que voy a apuntar, que a pesar de que podemos tener una bendición momentánea, se abrieron las puertas de la cárcel y nos vamos todos, ellos sabían que ellos estaban presos todavía y que tenían una condena que cumplir. Ellos no fueron contra la voluntad de Dios al aceptar la oportunidad de que las cárceles se abrieran y se podían ir. Ellos decidieron correctamente cumplir la sentencia que tenían que cumplir y le trajeron paz al carcelero. El carcelero se quiso matar y Pablo le dijo tranquilo que nadie se va a ir, y el carcelero también pudo recibir a Cristo y la familia del carcelero. Y esto lo vemos en el versículo 30, que dice y sacándole les dijo señores, ¿cómo debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y qué importante es entonces que nosotros podamos tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles para que los demás puedan ser bendecidos por nuestras vidas, a través de nuestra vida, porque el único que puede bendecir es el Señor. Y el carcelero le dijo ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué importante saber que creyendo solamente en el Señor Jesucristo nosotros podemos ser salvos, podemos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y quiero hacer un paréntesis especial en este versículo porque
dice, serás salvo tú y tu casa. Y quiero hacer un paréntesis en este versículo, porque muchas veces la gente en las iglesias predican que creyendo en el Señor nosotros podemos salvarnos nosotros y a nuestra familia. Por el testimonio que nosotros damos a nuestra familia que no conoce al Señor puede ser salva. Pero no porque yo acepte al Señor y toda mi familia va a ser salva. Porque la salvación es individual. Cada persona tiene que aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal para ser salvo. No vale que yo lo acepte y que mi señora sea salva porque yo lo acepte. No es así. Pablo le dijo eso al carcelero porque iba a ir a comer a la casa. Y por el testimonio de que iba a dar su marido, ese padre de hogar, iban a creer en el Señor Jesucristo. Y Pablo como que le profetiza, tú y tu casa serás salvo esta noche. Ellos fueron, comieron, se limpiaron de toda la inmundicia que agarraron en la cárcel y fue salvo de la casa de aquel guardia. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros estamos contentos y estamos gozosos en nuestras dificultades. ¿Qué fácil? No es fácil. No es fácil estar contento, estar gozoso en medio de una aflicción. Hoy en día tenemos familiares que ya no están más con nosotros por la pandemia. Hay gente que no se puede ver. Los niños están presos en la casa mirando por la ventana cuándo pueden salir, cuándo pueden disfrutar, cuándo pueden ir a visitarlos a los parientes, ¿verdad? A los abuelos, a las tías, a los tíos. Y estamos en una época que nos tenemos que cuidar. Pero Dios ve nuestra actitud, la actitud que nosotros tomamos frente a los problemas. Y eso va a traer una bendición. Porque Dios quiere que nosotros estemos bien. Dios es el más interesado en que nosotros estemos bien. Pero hay veces que el Señor permite estas cosas para que nosotros podamos crecer. Nuestra fe tiene que ser probada como es probado el oro, dice la Biblia, por fuego. Y hay veces que van a venir pruebas a nuestra vida que van a ser como fuego para nosotros. Y nosotros tenemos que salir victoriosos confiando en que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Como hicieron aquellas 3 personas en el horno de fuego que confiaron en el Señor y el Señor los libró. Y ellos tenían una fe muy grande porque dijeron, si no nos libra el Señor nos quemamos ahí igual. En lo personal, a mí no sé si me daría para decir unas cosas como esa, como la que dijeron aquellas 3 personas en el horno de fuego. O podemos tomar la postura de Jonás, que se quejó, y no se quejó una vez, se quejó varias veces. Y dice ahí en Jonás 7, en Jonás 6, perdón, dice, preparó Jehová Dios una calabacera en la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. El Señor bendijo a Jonás, pero el Señor sabía lo que había en el corazón de Jonás, y dice en el verso 7, dice, pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. El Señor sabía lo que había en el corazón de Jonás, y permitió que un gusano secara la calabacera y que un viento lo azotara. ¿Qué permitió eso? Que lo que estaba en el corazón de Jonás saliera hacia afuera.
Y muchas veces las pruebas nos sirven a nosotros para poder conocer lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces las pruebas, las luchas, van a sacar a flote lo que hay en nuestro corazón. Como lo hizo con Jonás. Y él no dijo, bendito sea Jehová que secó la calabacera. Él se quejó, dice, y deseó la muerte. Nosotros podemos tomar hoy en día dos posturas, de quejarnos o de estar agradecidos con Dios, de que aún tenemos vida, de que aún no se terminó el juego, de que aún podemos confiar en su misericordia. Dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Todos los días Dios está pensando en bendecirnos, pero no bendecirnos de una manera... puede bendecirnos sí de una manera material, pero Él quiere bendecirnos con algo que perdure en el tiempo. El Señor quiere bendecirnos con una enseñanza. El Señor quiere bendecirnos con nuestro crecimiento espiritual. El Señor quiere que crezcamos nosotros en fe, que podamos confiar en Él. Esas son las bendiciones que el Señor está interesado, que usted y yo podamos crecer en sus caminos. Evidentemente, Dios es un Dios todopoderoso y puede bendecirnos materialmente. Claro que sí, claro que lo puede hacer. Pero va a depender muchas veces de nuestra postura. Yo sé que muchas veces es difícil sentarse a la mesa y tener un plato de arroz solo nomás. Pero uno tiene que estar agradecido con eso, porque dice el Señor en su palabra que el pan de cada día Él nos lo va a dar. Dice que no ha visto justo pasar hambre ni que su hijo mendigue pan. Podemos confiar en esas cosas que el Señor puso en su palabra para que nosotros, a pesar de las circunstancias, estemos agradecidos. Yo sé que no es fácil confiar en Dios cuando evidentemente hay veces que no tenemos para comer, o no tenemos para comer lo que a nosotros nos gusta. Pero como conclusión de este mensaje que yo les traje hoy, quiero traerles eso, que nuestras decisiones, nuestras posturas de enfrente a los problemas es lo que nos trae una victoria o una derrota. Yo creo que el mundo está equivocado hoy en día a pensar que una victoria es solamente nuestro bienestar, que podamos estar nosotros bien. Y el Señor, cuando murió por nosotros en la cruz, tuvo victoria, y en ese momento Él no pasó bien. En ese momento sufrió por toda la humanidad. Y esa fue la victoria de Jesucristo cuando murió y al tercer día resucitó. El Señor quiso pasar de Él ese mal momento, pero dijo: Señor, que se haga tu voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en el día de hoy, que a pesar de los malos momentos nosotros podamos aceptar la voluntad del Señor y seguir confiando en Él. Porque el día que nosotros partamos de este mundo, nos espera un galardón muy grande en el cielo. La vida eterna, una eterna comunión con Dios. Y eso es lo que yo quería transmitirles a ustedes en esta tarde, ¿verdad? Y ojalá que puedan reflexionar en esta palabra, y quiero desearles de corazón que sean bendecidos, que sean prosperados, como dijo Juan, como nuestra alma prospera.
quería dejarles este mensaje y bueno, espero que les haya sido de bendición. Nos veremos prontamente. Saludos.